en nuestro país. Por supuesto, el franquismo utilizó a los Estados Unidos para integrarse en el sistema internacional, garantizó su seguridad, modernizó su ejército, etcétera, etcétera. Y yo le añado 3 cosas más. Con la presencia militar masiva, ese sentimiento antinorteamericano que existe hoy todavía en algunos sectores de la sociedad se va creciendo tanto en la oposición interna como externa. En segundo lugar, y esto sí es importante para lo de Palomares, en el contexto de la Guerra Fría lo que valoró siempre Estados Unidos fue la geografía, la posición geoestratégica de España. Valoraba la dimensión militar, mientras que Franco siempre valoraba la perspectiva política. Y en la triada estratégica de Estados Unidos, submarinos, barcos y aviones, apostaron en España por la aviación fundamentalmente. Luego ya lo van a unir con los submarinos o con las fuerzas navales, pero fundamentalmente la aviación, y de ahí la importancia de lo de Palomares, era clave en este momento. Y vamos a pasar ya a cómo se va a producir el accidente y lo que va a ocurrir dentro de cómo se está desarrollando la Guerra Fría y el sistema aéreo norteamericano, que como ya les he dicho es, digamos, el instrumento fundamental en estos momentos. Bueno, para el sistema nuclear de los norteamericanos, este famoso sistema llamado el Chrome Dome era estratégico desde 1960, especialmente desde que la Unión Soviética dispone ya de la bomba. En él se integraban los famosos bombarderos B-52 del llamado Comando Aéreo Estratégico, el SAC, que como saben estaban en vuelo permanentemente 24 horas al día, 365 días al año, dispuestos a recibir una orden, a atacar cualquier punto de la Unión Soviética que estaba muy precisado. El famoso SAC controlaba todas las armas atómicas y nucleares y fíjese el lema cuál era: la paz es nuestra profesión. Es muy interesante. Bueno, como saben, como lógicamente estos aviones que vemos aquí, los de la parte izquierda, volaban continuamente, pues lógicamente había que reabastecerles con aviones cisterna, porque no podían aterrizar, sino que tenían que estar en permanente vuelo. En este periodo, las misiones estas Chrome Dome operaban en 2 áreas, una en el Ártico y otra, la que a nosotros nos interesa, volaban por el Mediterráneo, llegaban hacia Turquía, hacia el límite de la frontera con la Unión Soviética, volvían otra vez por el Mediterráneo, Italia, pasaban por España, donde se les reabastecía y a partir de ahí a Estados Unidos. Y así continuamente, ¿vale? Aquí es cuando se produce el famoso accidente de Palomares, ¿no? Con este error que saben ustedes de reabastecimiento de los 2 aviones que veremos ahora. Yo he leído algunas cosas sobre cómo era esta táctica y realmente lo que tenía muy claro era que no podía haber ningún error. No puede haber ningún error porque estamos hablando de bombas muy potentes, bombas ya no atómicas sino de hidrógeno, y que estaba todo preciso, estaba todo bien calculado, y si hubiera algún peligro, la expresión que se utilizaba era flecha rota, ¿vale? Que eso indicaba que había habido un accidente nuclear, que nunca se iba a poner de manifiesto tan claro como en Palomares. Bueno, para el SAC, España era, como hemos dicho, fundamental, por las bases aéreas de Zaragoza, con unos cazas estratégicos, Torrejón también, y Morón, que era la menos utilizada, pero también formaba parte de esa estrategia. Desde el año 58 sabemos que la SAC introduce armamento nuclear en España, y desde marzo del 64 la base naval de Rota empieza a admitir submarinos nucleares, los famosos Polaris, fíjese, mediante una autorización que le da el general Muñoz Grandes, de una forma particular al oficial norteamericano. O sea, realmente, en fin, era una cosa que no se enteraban ni las Cortes franquistas, ni incluso parte del gobierno. A pesar del contenido de esos pactos, la famosa nota adicional, que sepamos, se utilizó en 5 ocasiones: en el Líbano, en Cuba, en el Congo, la crisis de Libia y la guerra del Yom Kippur. Que sepamos, 5 veces se utilizó sin permiso de España esas bases para atacar o bien a la Unión Soviética o bien a países enemigos como el caso de Cuba o de Líbano. Y eso sin enterarnos nosotros. E incluso, fíjese, desde el año 58, cuando Estados Unidos retira sus bases de Marruecos,
el material nuclear que hay allí, gran parte se traslada a las bases españolas. O sea, que realmente estamos en peligro nuclear continuamente. Si uno está en este mapa, este es un mapa típico de la Guerra Fría, ven un poco la teoría de la contención, que es perfecta de los norteamericanos, tienen la NATO o la OTAN, tienen el CENTO, tienen la SEATO, es decir, estas tres grandes alianzas militares, como ven, que van cercando a los soviéticos solo tienen el Pacto de Varsovia, ¿vale? Es decir, prácticamente lo que es Europa, pero ese sentimiento de cerco lo tienen muy bien desarrollado y para eso necesitan que continuamente haya bases aéreas, bases navales, para mover las diferentes flotas, las diferentes, alas de aviación o los diferentes comandos. Y en este contexto surge el accidente. Yo aquí les voy a señalar rápidamente, porque no quiero entretenerme mucho, 5 condicionantes que afectan concretamente ya a lo que es el accidente. En primer lugar, los soviéticos han sido derrotados en Cuba. Esta es una gran derrota de Khrushchev, que como saben incluso al poco tiempo va a provocar el cese, la destitución, el único secretario general que es destituido. El peligro de guerra nuclear se acrecienta enormemente con la situación de Cuba. En tercer lugar, estamos en el momento de la guerra del Vietnam, donde otra vez Asia empieza a ser objeto de conflicto y de posible extensión por la teoría del dominó a más países. Tenemos una nueva estrategia, que es la estrategia de la destrucción mutua asegurada, la famosa MAT, que significa loco, como saben, que va a alcanzar su punto culminante a finales de los 60, pero que ya se estaba desarrollando. Eso venía a decir que se estaba produciendo una especie de empate nuclear entre las dos superpotencias y que, lógicamente, ningún dirigente iba a ser tan loco de disparar un misil porque sabía que el otro iba a disparar igual o más misiles que el otro. Por lo tanto, como les digo yo a mis alumnos, la mayor imbecilidad, si me permite la expresión, de toda la Guerra Fría es que se construyen miles y miles y miles y miles de armas nucleares para no utilizarlas nunca, como disuasión. Como disuasión. Que esperemos que ahora el criminal de guerra Putin tenga en cuenta eso también. Que si dispara el Satán 2, pues le van a disparar 38.000 Satanes 5 o 8. Y por eso esperemos que no pase de Salina Roja, que sería horrible para todos. Recuerden que otra cosa increíble, en la Guerra Fría 400.000 científicos están dedicados todos los días a fabricar armamento, en vez de tratar de curar el cáncer, ¿no? Es decir, realmente cosas ilógicas, pero que tienen una situación que se relaciona con esto. Y por último, fíjese, el poder atómico. He buscado unas estadísticas y por eso ya la importancia de la amenaza nuclear, que es muy llamativa. Fíjese, en el año 51 había en el mundo, había entre Estados Unidos y la Unión Soviética 665 ojivas nucleares. La mayoría eran norteamericanas, 640, y solamente 25 soviéticas. En el año 61 ya hay 26.582 ojivas nucleares, de las cuales 24.111 son norteamericanas y 2.400 soviéticas. Siempre había un desequilibrio. Pero en el año 66, cuando se produce el accidente, hay 38.789 ojivas, de las cuales 31.700 son norteamericanas y 7.089 soviéticas. Será en el año 76 cuando ya se produzca el equilibrio en 20 y tantos mil, ya son muchas 20 y tantas mil, por lo cual ya se llega, digamos, al éxtasis, ¿no? En ese momento de que si yo te arrojo 25.000, tú me vas a arrojar otras 25.000, por tanto, suma cero y por tanto, no, mejor no arrojamos ninguna. Bien, en ese contexto surge el famoso accidente, que ya se lo saben, y además va a haber aquí, en fin, protagonistas y grandes especialistas. Ese 17 de enero a las 10:30, un B-52 recibe la señal de llamada por radio, despega de Carolina del Norte hacia Turquía, tras 6 horas de vuelo, se acerca a la costa de aquí, es reabastecido por un avión cisterna que despega de Torrejón, y a la vuelta, cuando ya va a ir hacia Estados Unidos, se programa el segundo reabastecimiento, se produce la famosa colisión. El B-52, como saben, se hace pedazos, 5 de sus 7 miembros consiguen saltar, 4 viven y el avión cisterna explota
y mueren los 4 tripulantes. Lo más grave es que el B-52 llevaba 4 bombas termonucleares o de hidrógeno. Recuerden que es distinto de una bomba atómica. Estas bombas pueden provocar explosiones de hasta 1000 veces más fuertes que la bomba atómica. En el año 61 la Unión Soviética explosiona una de estas bombas, llamada la bomba del Zar, que tuvo una magnitud de 50 megatones, equivalente a 50 millones de toneladas de dinamita, una sola bomba. De ellas, como saben, 2 quedaron intactas, una en tierra y otra en el mar. Las otras 2 cayeron sobre el pueblo de Palomares, se incendiaron, liberaron más de 50 kilos de plutonio. Recuerden que cada bomba tenía, si no me he equivocado, y aquí hay protagonistas, 1,5 megatones, 75 veces la de Hiroshima. Estamos hablando no de una bombita normal, sino de una bombaza absoluta, ¿vale? Se alertó la famosa flecha rota y en ese momento había otro avión también que estaba abasteciendo a otro B-52, da la alerta, se recibe el aviso al presidente Johnson, que ordena de inmediato que lógicamente que se encuentren las 4 bombas. He encontrado una cosa que no lo sabía, y es que para los, supongo que luego lo aclararán más aquí algunos de los protagonistas y estudiosos, que es interesante esta zona porque la llamaban la roca de silla de montar, porque era una zona que tenía 3 buenos digamos, requisitos, ¿no? Era una zona con un buen clima, la montaña se reconocía fácilmente y estaba cercana a la base aérea de Morón, pues si había algún accidente o algún problema y tenían que aterrizar urgentemente. Por eso la importancia de esta zona. Bueno, esta es la típica foto de un B-52 con, en fin, un ejemplo de cómo se produjo el accidente, ¿no? Y esta es un poco estas imágenes que siempre han circulado y que verán aquí. Y ahora vamos a ver las decisiones rápidas que se van a tomar y tal. Bueno, las primeras noticias es que realmente hay un accidente aéreo, pero no se sabe de qué tipo. Fíjese, he encontrado la primera nota oficial de Estados Unidos y es muy llamativa, ¿no? Dice, un bombardero B-52 de la 68 ala de bombardero de la base de la Fuerza Aérea Seymour Johnson de Carolina del Norte y un avión cisterna KC-135 del 109 Escuadrón de reabastecimiento aéreo de la base de la Fuerza Aérea de Texas, chocaron hoy en el sureste de Cartagena, España. O sea, no saben todavía ni dónde ha caído. Durante operaciones programadas. Hay informes de algunos supervivientes de las tripulaciones de los aparatos. Un equipo de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea ha sido enviada al escenario y se darán más detalles a medida que progrese la investigación. Por lo tanto, esta es la primera nota que yo he encontrado sobre que hay un accidente aéreo, pero nadie sabe muy bien qué hay detrás de ese accidente. Hay un equipo de investigación que llega rápidamente o se manda ya a Palomares buscando las bombas. Casi todos no saben, casi ninguno sabe español, con pocos equipos de protección, como he visto. Y esta operación, relacionada con la famosa flecha rota, al final la van a formar, yo he visto ahí cerca de 1.600 soldados procedentes de Torrejón y de Morón. Bueno, ya saben un poco lo que pasó, la primera bomba se encontró intacta, al día siguiente se encontraron las otras 2 bombas, con los 2 detonadores habían estallado, pero no explotaron, y ya empezó la contaminación radiactiva. En ese momento he encontrado que había una disposición de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que prohibía proporcionar equipos completos de detención de radiación en caso de un incidente que involucrara armas de plutonio en un país extranjero, pero que tampoco se debía de informar de accidentes nucleares. Esto se aplicó rápidamente a Palomares, luego posteriormente hubo que cambiar esas normas, ¿no? Bien, el problema, como saben, es la 4ª bomba que cayó al mar. Los norteamericanos organizaron, bueno, supongo que aquí, como va a haber y un documental también sobre todo este tema, se lo ampliarán. Hay una operación en tierra, otra en el mar. Llegan aquí muchísimos buques. Ahí, yo he puesto ahí 20, luego he encontrado que hubo 34 barcos, más de 3.400 marinos y oficiales. Bueno, aquí nos encontramos de pronto en Palomares con la 6ª flota de Estados Unidos prácticamente al completo. Los norteamericanos se encuentran con muchos problemas, los mapas están anticuados, el famoso almirante William Gates establece un plan de actuación, era un hombre muy firme y muy, en fin, muy orgulloso de sí mismo, estableció un sistema que no convenció a algunas de las personas que participaron, hubo sistema de sonar, cámaras submarinas, hubo una colaboración muy interesante privada
y militar, porque no encontraban elementos para rescatar la bomba. Se utilizaron esos nuevos submarinos, el más famoso es el Alvin, que fue el que la encontró al final, y demás. En este contexto, como saben, pues este famoso pescador, Francisco Simó, señaló en 3 ocasiones que él sabía dónde estaba la bomba y que incluso era capaz de rescatarla. No se le hizo caso, hasta que al final, bueno, pues se le hizo algo de caso, y como alguien dice, pues el almirante Guess no podía admitir que un simple pescador le dijera dónde estaba la bomba, porque ellos eran los más de los más de lo más de lo más. Bueno, esta es una de las fotos que he encontrado también de alguna de las bombas, con algunas de las barcazas norteamericanas, el famoso baño de Fraga con el embajador y un poco los habitantes de Palomares con los primeros restos de la bomba y la famosa 4ª bomba que se encontró al final. Bueno, tras el accidente, la Embajada de los Estados Unidos informa al gobierno español de ese grave accidente. Esto se hace a través de Muñoz Grandes y del ministro Castella. Muñoz Grandes coordina todas esas operaciones con los norteamericanos. Fíjese que el primer comunicado del Ministerio del Aire no habla de un bombardero, habla de un jet de gran radio de acción, y lo que se trata es de buscar o de recuperar elementos de carácter secreto militar. Todo es confuso, difuso, nadie tiene muy claro qué es lo que se hace, ¿no? Lo que está claro es, por lo que yo he visto de algunos informes norteamericanos, no españoles, es que Franco decidió que había que vetar todo eso, que había que mantener en secreto todo ese tipo de información, y a pesar de que el gobierno norteamericano insistió en que había que dar algún tipo de información por las presiones que había, Franco decidió que esto no podía ser y que había que mantener ese secreto. Quizá una primera consecuencia es que Franco decidió que los vuelos con armas atómicas no volvieran a volar sobre el territorio español. Esta fue una de las primeras decisiones acertada, aunque como ya veremos también problemática, que tomó el gobierno español. Bueno, para no entretenerles mucho, las discusiones siguen manteniéndose respecto a cómo informar a la opinión pública. El Ministerio de Asuntos Exteriores habla de un accidente aéreo en una extensa área de dispersión, con elementos de carácter secreto, pero como saben ustedes, y he visto así muy rápidamente en la exposición, esto atrae a muchos corresponsales extranjeros, entre otros el famoso Andrés del Amo, de la United Press Internacional, que aprovechando que él habla español y un soldado norteamericano quiere hablar con un habitante de Palomares, se entera de la peligrosidad del accidente, de que falta una bomba, de que hay radiactividad, y esto le lleva a publicar el famoso artículo del 22 de febrero en el que habla claramente de un accidente nuclear en Palomares y la búsqueda de una masiva operación de una bomba nuclear. Como saben, el gobierno español se enfadó muchísimo, ordenó la censura total de esas noticias. He visto en otro artículo que he leído que el propio Franco obligaba a la policía a recoger los periódicos extranjeros en los kioscos españoles para que la gente no se enterara de lo que publicaban los periódicos extranjeros, y el gobierno mantuvo la censura. Una censura que, por desgracia, todavía se mantiene en gran parte de los documentos, aunque parece ser, como me ha comentado ahora nuestro amigo José, que se va desclasificando algo. Pero fíjese que nosotros tenemos, a diferencia de los norteamericanos que han desclasificado miles de documentos, tenemos dos losas, que son la Ley de Secretos Oficiales del Franquismo del año 68, que sigue todavía sin derogar, con alguna aportación que se ha hecho en el año 77, me parece, y un acuerdo secreto del ministro Moratinos del año 2010, que no nos lo quisieron entregar y que tuvimos que ir casi a los tribunales para que nos lo dieran, y al final el Ministerio de Asuntos Exteriores nos lo tuvo que dar. Es un acuerdo secreto que sigue vigente, totalmente vergonzoso, donde no se puede ver absolutamente nada relacionado con la política exterior, ni con la política de seguridad, ni con los viajes oficiales, ni con la acreditación de embajadores, ni con la representación de España en organismos internacionales, porque no establece fechas ni plazos. Y este acuerdo sigue vigente, aprobado por Zapatero y por el ministro Moratinos, que hemos denunciado en varias ocasiones.
Bueno, vamos a ver ya, para terminar rápidamente las rápidas consecuencias. Una primera que, bueno, ya se la sabrán ustedes también, un poco cómo afecta el tema del turismo a esta zona. Recuerden que este es un momento muy interesante donde el turismo, lógicamente, es un elemento clave. En el año 76 el turismo estaba convertido en una fuente de ingresos clave. Fíjense, en el año 60 llegan aquí 6 millones de turistas, en el 65 14 y en el año 70 24 millones de turistas, con muchos ingresos. En el año 60 296 millones, en el 70 3.200 millones y en el 64 se convierte en el primer lugar del mundo por número de turistas. Por lo tanto, el turismo es uno de los elementos claves para el gran desarrollo español, junto con las inversiones extranjeras y la emigración española hacia el exterior. En el año 48 se inventa ese lema de España es diferente, ¿vale? Y por lo tanto el turismo podía verse afectado por este accidente en una zona claramente turística como era esta. He encontrado en las memorias de Fraga cómo él presentó este informe en el Consejo de Ministros con Franco y le propuso a Franco hacer, y cito textualmente, un gesto dramático para desbloquear informativamente el asunto. Franco le autoriza que haga ese gesto dramático y parece que a sugerencia de la mujer del embajador, que había sido Relaciones Públicas en Pepsi-Cola, pues se le ocurre ese famoso baño. Y el 8 de marzo, el documento que él elabora, como ministro de Información y Turismo, dice que va a aprovechar la inauguración del Parador de Mojácar, llamado en ese momento de los Reyes Católicos, para hacer ese acto dramático. Se produce un viaje, en fin, organizado por el Ministerio con muchos periodistas, se les hace casi una ruta por España hasta que llegan allí para ganárselos y demás. Se produce el famoso baño de Palomares, que es, como decía José, lo más significativo. Y la prensa, fíjese que es muy curiosa, que he visto algunos titulares, por ejemplo, el ABC dice Palomares, aguas limpias. Pero la mejor es la del director de EFE, Carlos Mendo, que dice: la jornada de Palomares ha servido para conformar de forma inequívoca que si hay algunos rayos peligrosos en la provincia de Almería, son los solares y no los alfa. Es una de las mejores definiciones de lo que pasó allí. Bueno, esta es una de las imágenes y ya tres cosas más para terminar. Primero, ¿qué consecuencias tuvo esto para la Guerra Fría? Bueno, realmente los norteamericanos se dieron cuenta de que no se podía, guardar más silencio sobre ese tema. Y aquí aparece la Unión Soviética, que va a aprovechar muy bien este momento para presionar a los norteamericanos y aparecer, como siempre, como una especie de alternativa pacífica a la amenaza nuclear norteamericana. Recuerden que llevan, no un submarino como he puesto aquí, porque no lo he corregido, era un barco espía allí, que es realmente controlado por los norteamericanos. Se está desarrollando la conferencia de desarme en Ginebra y la Unión Soviética reclama con contundencia que se prohíban terminantemente los vuelos con armas nucleares, acusando a Estados Unidos de violaciones del derecho internacional. Es decir, la Unión Soviética aprovecha muy bien ese momento para presionar y, aparte de la pérdida de los aviones, las vidas humanas, costó $100 millones la operación y un gran descrédito. Y lo que es verdad es que a partir de ahí se empiezan a reducir el número de vuelos. El gobierno español, como he dicho, prohíbe que se sobrevolaran estos aviones con bombas nucleares y el secretario de Defensa, McNamara, ya empieza a cerrar el tema de los famosos bombarderos B-52, que estaba previsto que terminaran el 1 de julio del 66, y los va a sustituir por la gran importancia que van a tener los submarinos y la marina frente al uso permanente de esos aviones. No obstante, he leído que se produjo el último accidente de estos aviones, terrible también en el accidente de Thule, en Groenlandia, el 22 de enero del 68, y ahí fue ya cuando realmente se cerró ya ese tema de una forma permanente. Parece ser que durante esta gran operación hubo 5 accidentes, pero otros informes que he leído hablan de 14 accidentes nucleares, que el más grave, ignorante, fue el de Palomares. Hay algunos documentos que he visto por ahí, por ejemplo, que señalan
fíjese, algunas cosas muy interesantes, cómo había que responder a los periodistas que estaban insistiendo que qué pasaba aquí. Y, por ejemplo, ante una pregunta, ¿ha perdido Estados Unidos una bomba atómica? La respuesta debía ser, el Departamento de Defensa señaló que llevaba a cabo una búsqueda de material clasificado. Por razones de seguridad no podemos hacer más comentarios. Y si se insistía mucho, no confirmamos ni desmentimos la localización de ninguna bomba atómica. Ante la posible pregunta, ¿hay riesgo para la población? La respuesta debía ser, no puedo hablar de cantidades porque es un tema clasificado. ¿Conoce usted cuándo se puede considerar peligroso? Lo que podemos decir es que es lo que hemos dicho. Los expertos tienen pruebas de que no es peligroso para la salud. Mentira. Bueno, ya saben que muchos soldados norteamericanos pues, han desarrollado cáncer, el gobierno norteamericano no se lo ha reconocido, pero ya, como ven, desde el año 68 aparecen los misiles ICBM, los misiles de largo alcance, los submarinos atómicos ya disponen de esos sistemas de disuasión y ya la Fuerza Aérea pierde totalmente la necesidad, diríamos. Bueno, para los españoles, tres cosas y ya termino de verdad. Primero, para las relaciones hispano-norteamericanas. Bueno, realmente Franco cambia un poco su actitud, algo más dura con los norteamericanos, pero diríamos con cierta flexibilidad. El que realmente adquiere una gran importancia es este hombre, Fernando María Castilla, porque realmente indudablemente el mejor ministro de Asuntos Exteriores que tiene Franco, va a cambiar su actitud después de Palomares. Va a mostrarse mucho más, yo he puesto ahí nacionalista, más exigente con los norteamericanos, que él siempre ha considerado que somos, como dice por ahí, no aliados, sino satélite de los norteamericanos. Y esto tiene que cambiar radicalmente. En ese momento hay que renovar los pactos con los Estados Unidos, estaba previsto para septiembre del 68, y Castilla, por iniciativa propia, se planta ante los norteamericanos diciendo que no puede ser una simple renovación, sino que esos pactos tienen que cambiar, ser algo más, convertirse incluso en un tratado, incluso permitir que España ingrese en la OTAN y realmente va a, conseguir cierto apoyo de algunos militares. Y hace algunas cosas muy simbólicas que si uno no lo valora en este contexto quizá no lo aprecie tanto. Por ejemplo, fíjese, en abril del 66 suprime la Dirección General de Relaciones con Estados Unidos y lo sustituye por la Dirección General de Asuntos de Norteamérica, Medio y Extremo Oriente. Es decir, lo diluye con otros temas para que veáis que no sois tan importantes como yo pienso. En marzo del 68 solicita la apertura de negociaciones con muchas más demandas, ¿vale? Y incluso adopta otras medidas que a los norteamericanos les preocupa un poco, que es iniciar ciertas relaciones comerciales con algunos países comunistas como Rumanía y Polonia, y señalando que España, esto es por decisión de Franco, como saben, nunca va a romper relaciones con la Cuba de Castro, a pesar de ser un país comunista. Usted sabe que el argumento de Franco era que no podía romper relaciones con Castro porque su nombre era Fidel Castro Ruz y era de origen gallego. Y eso era condición sine qua non para no romper relaciones con Castro. A pesar de ello, como ven ahí, esto tuvo consecuencias. Los militares le van abandonando, Castilla se encuentra solo, le boicotea, llega un embajador norteamericano de la nueva administración Nixon, Robert Hill, que va a por él, a que le destituyan fulminantemente, y como ven, va a provocar el cese de Castilla, su sustitución por López Bravo, que solo le preocupa las contraprestaciones, desaparece lo único bueno, la cláusula secreta del 53, las bases pasaron a ser españolas sin ningún control y se prohibió el almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas. Pero fíjense, en el año 99, en un documento que se desclasificó en ese año, se descubre que Estados Unidos tuvo más de 200 bombas atómicas y nucleares entre el año 58 y el 76 en la base de Torrejón y la base naval de Rota. 200 bombas atómicas y nucleares a 20 kilómetros de la capital del Estado. Es decir, lo que hubiera ocurrido ahí hubiera sido increíble. O sea, realmente un bochornazo. Bueno, para Palomares no voy a entretener aquí mucho porque ya se lo saben ustedes, y aquí hay protagonistas que lo van a hablar muy bien, el peligro de la contaminación, en fin,
la desidia, el desinterés, el abandono de los habitantes de Palomares y de Villaricos, el proyecto Indalo. Quizá lo más interesante es que, no sé si lo conocen, justamente hace